también dentro del concepto de continuidades y rupturas, a partir del 24 de marzo del 76, quería preguntarle a cualquiera de los panelistas cómo incluiríamos el debate económico que se dio previo a la lucha económica que se dio previa al golpe. Es decir, el modelo económico con la caída de Rodrigo, por ejemplo, como un combate que terminó con expulsando a quien había sido el gestor de un modelo que después se revivió en Martínez Dios. Una observación sobre el punto que levantaba Hugo al comienzo respecto a la fertilidad de la memoria. Podríamos decir que es un debate muy fértil porque si tuviéramos que tomar un indicador, el indicador sería dos intelectuales que no son historiadores profesionales discutiendo sobre el pasado de una manera retrospectiva. O sea, creo que en el del 1 al 10 marcaríamos 10. Y eso no es tan frecuente en otros países, en que el debate retrospectivo, longitudinal, está muchas veces más constreñido a las lógicas disciplinares. Y creo que eso es un punto a favor de esta actividad. Ahora, sobre el posicionamiento de Pilar, tengo una pregunta de contexto. ¿Cuánto ha afectado tu reflexión sobre la hiperviolencia? ¿Cuánto ha afectado tu reflexión sobre la hiperviolencia vivir en un país que ahora está en un estado de hiperviolencia? Mi cuestionamiento no es, quizás tengo algunas dudas. Hugo había planteado por qué todavía la historia no analiza el concepto de genocidio, pero y sí lo hace la sociología, y yo creo que los que estamos acá vemos cómo la historia adeuda tratar la memoria. O sea, esto es un ámbito que lo hacemos periférico por afuera, pero desde la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la memoria todavía no puede entrar más que a través solamente de seminarios, ¿sí? Y eso es un tema que a nosotros, los historiadores, nos preocupa, sobre todo para pensar, porque adeuda, si podemos hablar de memoria, que cuando queremos hablar de memoria, se pide que se haga el todo, ¿sí? El tema de la responsabilidad, el tema de la memoria, si es memoria, si las producciones de memoria son memorias, si, como Beatriz Arlo que dice, Poder y Desaparición es válido, pero todos los demás libros que hablan de memoria no lo son, porque ese sí habla desde una academia y los demás hablan desde su propia experiencia, como si la experiencia personal no fuera memoria. Entonces, hay todo un tema que a mí me preocupa cuando se termina de instalar verdaderamente el tema memoria en una disciplina que se nutre de la memoria. Entonces, me parece que también tenemos un problema de cuándo terminamos de instalarlo. Yo también, digamos, pensando en esto de la fecundidad de la memoria en términos de presente, digamos, me he preguntado dos cosas. Una, en relación a... Pilar manifestó la preocupación en la ampliación de la judicialización. Y yo me quedé preguntando si es que esto de la ampliación de la judicialización no era unos nuevos modos de poner en discusión cuestiones del presente. Digamos, por ejemplo, la búsqueda de plantear que las violaciones son imprescriptibles, no sé si está solamente atado al planteo de las violaciones dentro de los campos, sino una necesidad creciente planteada en la sociedad hoy de ir avanzando sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces, esto de pensar la complicidad de la sociedad civil, si no tiene que ver también con esto de desestructurar esos
márgenes cerrados o esas definiciones totalmente herméticas de esto es, digamos, como vos, Hugo, decías que el término genocidio a veces es bastante hermético, tratado de manera hermética, y yo creo que siempre ha sido muy permeable y creo que socialmente, sí, bien, compacto. Y yo, digamos, me preguntaba desde dónde, porque siempre ha estado como con muchas discusiones y corrimientos, ¿no? Bueno, pero esto me pregunto si la ampliación de las judicializaciones no son debates que se están poniendo hoy en relación a modos de mirar a los otros que se están discutiendo hoy en términos de derechos, ¿sí? De ampliación de derechos actuales, de ampliación de derechos de equidad, de derechos laborales, de derechos de no a la violencia ejercida, digamos, ¿sí? Y lo otro que me preguntaba es en relación a el autoritarismo como base, en todo caso, el terrorismo de los genocidios, de todo. Hugo se preguntaba cuál es la formación que reciben, por ejemplo, los agentes, actores del genocidio, ¿no? Y yo pensaba si es la formación o el formateo que el terrorismo y el avance de estas formas van construyendo sobre una base de autoritarismo. En las cárceles, ¿qué es lo que ha sucedido? Y en el ejército, ¿qué es lo que ha sucedido? Los mismos gendarmes que unos días antes trataban bien y decían, pase señora, aquí el niñito, llévese la flor, al día siguiente en el campo de tortura, digamos, decía, mira cómo te hicieron, y bueno, y ordenaban fusilar y fusilaban, ¿sí? Y dentro de las cárceles, los mismos que primero, digamos, agentes que decían, ay, ¿qué necesitas? Ya te traigo algo, al día siguiente venían y te, digamos, golpeaban o pedían armas para castigarte más, frente a un poder que se mostraba, digamos, vertical, autoritario, etcétera. Entonces, eso digo, ¿hace falta formación o es el autoritarismo de base, pero el terrorismo que formatea, digamos, desde el miedo a la verticalidad, etcétera?